Buenos días, amada Iglesia Bíblica Semillas de Fe. Buenos días, amigos. Queremos hoy, Día del Señor, expresar nuestra alegría, expresar nuestro confort y nuestro agradecimiento al Señor por esta inmensa posibilidad que nos da de poder nosotros grabar un mensaje, de poder enviarlo, colocarlo en un canal y que pueda ser visto para la bendición de todos nosotros. Gracias al Espíritu Santo por esta posibilidad tan grande que nos da. Quisiera iniciar en esta mañana hablando y quizás dejar dos versículos de reflexión acerca de lo que está pasando con este tema de la peste, porque definitivamente es una peste. Si uno se va al Éxodo, si uno se va al Antiguo Testamento y ve las plagas que atacaron a los enemigos del pueblo, vemos que las plagas terminaron. Igual en Apocalipsis vemos las trompetas y vemos esos anuncios, vemos que las plagas o las pestes se terminaron. Esta peste durará un tiempo, no sabemos cuánto, no sabemos si en el resto del año, no sabemos si terminando el año, como lo han hablado varios digamos, laboratorios que tendrán una vacuna o tendrán algún tratamiento, pero no lo sabemos. Mientras tanto, quisiera dejar un par de reflexiones. Una de ellas está en la primera epístola de Pedro, en su capítulo 4, versículo 12, que dice así: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Tenemos que entender que el Señor Jesucristo dijo que en el mundo tendríamos aflicciones, y precisamente nosotros vamos a hablar algo de la paz que nos deja el Señor, que es una paz diferente. Entonces, no hay ninguna otra cosa extraña que nos aconteciese. Se nos dijo, se nos advirtió que en el mundo tendríamos aflicciones. No solamente la persecución que podremos tener por el Estado, por las leyes, por los enemigos religiosos, sino también por enfermedades, por pestes, por plagas. Hace 100 años hubo una plaga terrible que casi extermina casi toda España, que fue la peste o una fiebre o una peste española. Y el otro versículo que quiero también dejarlo como reflexión está en el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 37 hasta el 40. Miren la exhortación que trae. Si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, timoncillo, anublo, langosta o pulgón, si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habiten, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu Israel, cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esa casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás, y actuarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. La primera reflexión está en la primera epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 2, y la segunda reflexión está en el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 37 en adelante. Nos sirven para reflexionar y orar en estos días. Otra aviso, por decirlo así, por no llamarlo aviso parroquial, es que voy a empezar a grabar unas enseñanzas, y las puedo llamar como las enseñanzas del pastor o algo así. Son pequeñas enseñanzas. ¿Nacieron de qué? Hace unos días una querida oveja de la iglesia me llamó con la duda de que un amigo de ella quería comprar una Biblia, que él tenía una Biblia, creo que era la Biblia de Jerusalén, pero que él quería comprar una Biblia, que cuál era la mejor Biblia. Entonces tuve un rato de enseñanza
hacia ella, diciéndole cuál Biblia era la mejor, cuál Biblia era la que nosotros estábamos manejando y por qué. Entonces de ahí me nació la idea de grabar varias enseñanzas. Grabar, por ejemplo, esa que sería cuál es la versión de la Biblia y por qué es la versión que yo estoy llevando, cuáles vienen de los textos recibidos o del texto crítico, qué es el texto recibido y qué es el texto crítico, de dónde vienen, dónde está el mayor número de testigos para cada una de ellas, de dónde la fuente de los textos alejandrinos, de dónde los textos bizantinos. Entonces el tema es muy interesante porque así le da a uno la seguridad de la Biblia que uno tiene y por qué la está estudiando. Otro tema puede ser, miren, nosotros conocemos amigos que están en iglesias carismáticas, pentecostales, casi que pseudo judaizantes, entonces ellos todavía tienen ciertas fiestas judías. Unos todavía usan el talid, otros tienen la menorá en la iglesia exhibida en alguna parte, tienen la bandera de Israel. Entonces, ¿por qué lo tienen? ¿Por qué nosotros no? ¿Cierto? Entonces sería interesante que nosotros tuviéramos esas pequeñas enseñanzas. Otra también bien interesante es, mire, en algún momento tú estuviste en una iglesia carismática y hasta hablabas en lenguas, porque cuando llegaste a la iglesia reformada no volviste a hablar en lenguas, algo pasó ahí. Entonces es interesante, ¿será que las lenguas todavía están activas ahora? ¿Nosotros qué somos? ¿Nosotros somos continuistas? ¿Nosotros somos, qué clase de cristianos somos nosotros? Entonces todas esas enseñanzas quisiera hacer unas grabaciones y para el beneficio de la iglesia y para todos nosotros, inclusive para mí también. Bueno, continuemos. Hoy vamos a terminar el libro de Esther. Un reto interesante. Obviamente uno si va a explicar o a explicar en forma expositiva el libro de Romanos, uno tendrá 1000, 2000, 3000, 5000 fuentes impresionantes. Del libro de Esther son más limitadas las fuentes, los comentarios, en los otros libros son un poco más extensos, pero de todas maneras, hermanos, maestros, pastores que el Señor ha levantado y que han pasado por este libro, nos han dejado buenos legados de los cuales nosotros nos hemos aprovechado y hemos tratado de compilar, y el Espíritu Santo me ha ayudado en que es de todo ese material que es lo mejor para la iglesia. Y le damos toda la honra al Señor por habernos permitido terminar este libro. Entonces nosotros hoy estudiaremos el capítulo 8, el 9 y el 10. El 10 es muy cortico, hoy lo terminaremos. Hay unas enseñanzas preciosas y definitivamente hay algo muy importante. Miren, nosotros durante el estudio vimos la providencia de Dios, vimos la gracia, vimos el ayuno, la oración, vimos la restauración y la exhortación por parte de Mardoqueo. Hablamos inclusive de nuestro libro de crónicas. Así como el rey tiene su libro de crónicas, nosotros también tenemos el libro de crónicas, la historia más hermosa de la humanidad contada en este libro. Pero hoy también tenemos que tocar un tema porque es esencial, es ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo en el libro de Esther? Algo hablamos durante el recorrido, pero dejamos esas enseñanzas para que al final disfrutáramos, para que miráramos y admiráramos a Cristo en él. Y hay una enseñanza al principio como introducción para que entendamos eso. Así que vamos a leer los capítulos 8, 9 y 10. Mis hermanos, quiero que tomen la copia de la Sagrada Escritura y me sigan en la lectura. Dice así, la santa, inerrante y todo suficiente palabra de Dios en el libro de Esther, capítulos 8 al 11. El mismo día, el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey, porque Esther le declaró lo que él era respecto a ella. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán Agageo y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey y dijo:
Si place al rey y sea hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Hamedata, Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Respondió el rey Asuero a la reina Ester y a Mardoqueo el judío: he aquí, yo he dado a Ester la casa de Amán, y a él han colocado en la horca por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid, pues, vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Sivan, a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos, a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que habían desde la India hasta Etiopía, 127 provincias, a cada provincia según su escritura, a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y lengua. Y escribió en nombre del rey Asuero y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos reales, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aún sus hijos y mujeres, y apoderarse de sus bienes. En un mismo día, en todas las provincias del rey, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, la copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia para que fuese conocido por los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día, para vengarse de sus enemigos. Los correos, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real, de azul y blanco, y una gran corona de oro, y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó, y los judíos tuvieron luz y alegría, gozo y honra. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer, y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. En el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey, apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Pues Mardoqueo era grande en la casa del rey, y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. Asolaron los judíos a todos los enemigos a filo de espada y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. En Susa, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres. Mataron entonces a Parsandata, Dalfón y Aspata, Morata, Adalía, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai y Baisata, 10 hijos de Amán, hijo de Hamedata, enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes.
El mismo día se le dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en Susa, residencia real, y dijo el rey a la reina Ester: en Susa, capital del reino de los judíos, han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál pues es tu petición y te será concedida? ¿O qué más es tu demanda y será hecha? Y respondió Ester: si place al rey, concédanse también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Y mandó el rey que se hiciese así. Se dio la orden en Susa y colgaron a los 10 hijos de Amán. Y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar y mataron en Susa a 300 hombres, pero no tocaron sus bienes. En cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida y descansaron de sus enemigos y mataron de sus contrarios a 75.000, pero no tocaron sus bienes. Esto fue en el día 13 del mes de Adar y reposaron en el día 14 del mismo, y lo hicieron día de banquete y de alegría. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes y el 15 del mismo, reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Por tanto, los judíos aldeanos que habitan en las villas sin muro hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y banquete, un día de regocijo, y para enviar porciones cada uno a su vecino. Y escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y visitantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo cada año, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y gozo, para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Y los judíos aceptaron hacer, según habían comenzado, lo que les escribió Mardoqueo, porque Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan de destruirlos y había echado pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Mas cuando Ester vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por eso llamaron a esos días Purim, por el nombre Pur, y debido a las palabras de esta carta y por lo que ellos vieron sobre esto y lo que llevó a su conocimiento. Los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos 2 días según está escrito tocante a ellos, conforme a su tiempo cada año, y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias, ciudades, y que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos, y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Y la reina Ester, hija de Abihail, y Mardoqueo el judío suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim, y fueron enviadas cartas a todos los judíos, a los 127 provincias del rey Asuero, con palabras de paz y de verdad, para confirmar estos días de Purim en sus tiempos señalados, según les había ordenado Mardoqueo el judío y la reina Ester, y según ellos habían tomado sobre sí y sobre su descendencia, para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor. Y el mandamiento de Ester confirmó estas celebraciones acerca de Purim, y esto fue registrado en un libro. El rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo, con que el rey le engrandeció, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia? ¿Por qué
Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo, y habló paz para todo su linaje. Mis queridos amigos, hermanos, esta es la inerrante palabra de Dios. Este es el fin del libro de Esther. Dios ha permitido que podamos hoy terminarlo. Una historia realmente apasionante, una historia que nos habla en el inicio de un rey, de una condena sobre un pueblo, sobre el nombramiento de una reina, y al final nos habla que todo se cambió. Ese decreto que había sacado ese hombre malvado se había convertido en algo contrario, una salvación para el pueblo, pero eso lo veremos más en detalle cuando veamos la exposición y la enseñanza. Vamos a orarle al Señor para que Él bendiga este día y bendiga su palabra. Bendito Rey Supremo, Dios de bondad, de amor, te damos gracias infinitas, Señor, por nuestras vidas. Gracias porque podemos congregarnos de esta manera, pero tu iglesia se congrega. Tu iglesia no necesita 4 paredes, Señor, sino que tu iglesia necesita que haya un texto, que esté la Biblia, que esté la crónica de nuestro Señor Jesucristo, que sea leída y que sea enseñada. Y ahí persiste y existe la iglesia. Gracias, amado Señor, por esa posibilidad que tenemos. Gracias porque este canal aún no lo han cerrado, ni han empezado a cerrar los canales todavía en esta nación y en esta parte del hemisferio. Señor, te pedimos que bendigas tu palabra, que bendigas lo que ha sido leído, lo que se va a explicar, y que nos dignes, Señor, que la aplicación que se dé pueda ser llevada a nuestros corazones, a nuestras mentes, Señor. Te damos gracias por el libro de Esther. Gracias porque fue incluido dentro del canon. Posiblemente muchas personas no lo entenderán, pero nosotros hoy terminaremos de entender por qué el libro de Esther está en ese canon divino. Gracias por la Sagrada Escritura. Gracias por esos 66 libros que nos llenan a nosotros de conocimiento, de regocijo, de confort, nos dan consuelo, nos enseñan quién eres tú, Señor, porque te has revelado en la Sagrada Escritura y te has revelado a nosotros al ver la naturaleza, el poder de la naturaleza, el poder de las ciencias. Gracias, Señor. Gracias también te doy, Señor, por aquellos corazones que has dado a muchas personas que nos han donado, que nos han dado ofrendas para subsistir durante estos días. La iglesia ha necesitado ciertos fondos para ayudar a varias personas y para subsistir. Así que te doy gracias, Señor, porque esas ofrendas han llegado a la iglesia. En el nombre de Jesús te pedimos que este día sea un día glorioso para la iglesia, para toda iglesia bíblica, para toda la iglesia reformada en Colombia y en el mundo. Amén, amén y amén. Queridos amigos, quiero que cantemos un himno con toda la alegría, con toda la prestancia, como si estuviéramos nosotros en el templo.